nombre es Fernanda Chávez. Yo actualmente soy desarrolladora en Intel y hoy les quiero compartir un poco de cómo es la vida de una desarrolladora, qué hacemos diariamente, también cómo es el camino que se puede seguir, ¿verdad? ¿Cuál es esa carrera que se puede seguir? Y finalmente tal vez algunos consejos. Porfa, así como mencionó Laura, cualquier duda que tengan, porfa, me interrumpen. Ahí la idea es que sea una conversación entre todas y si no, de todas formas, al final creo que nos puede quedar un espacio para preguntas. Entonces ahí las podemos ir viendo. Entonces, em, para contarles un poquito de mi historia, yo estudié ingeniería en computación en el TEC. Yo entré en febrero del 2012 y alrededor de mayo de 2015 entré a Intel. Se me ofreció una oportunidad como student. Ese es un programa muy bueno que tiene Intel, al cual nos permite seguir estudiando y empezar a desarrollarnos de manera profesional. Entonces ahí, a pesar de que yo no había terminado la carrera, ¿verdad? Ya yo estaba trabajando y de hecho se me ofreció la oportunidad de estar como empleada de tiempo completo ya por ahí de enero de 2016, a pesar de que todavía no estaba graduada. Ya por ahí de 2017 fue cuando me gradué. Y hace aproximadamente 2 años ya he tenido la oportunidad de ser líder técnica en el grupo en el que estoy actualmente. Entonces, hay recomendación. Intel usualmente tiene abierto ese programa de students. Entonces, es cuestión de que ahí estén revisando constantemente en qué momento se abre alguna oportunidad, porque sí es bastante buena. A mí me ayudó desde antes, ¿verdad? De tener mi título, a tener experiencia profesional y a crecer tanto con habilidades blandas como con habilidades técnicas. Entonces, ¿qué hace una desarrolladora? Lo primero es que creamos aplicaciones que le ayudan a otras personas a completar sus tareas. Por ejemplo, la página del banco, donde compramos los boletos de cine, cómo enviamos los correos electrónicos, el mismo Facebook e Instagram y las aplicaciones móviles que tenemos en los teléfonos son aplicaciones desarrolladas por programadores o web developers, como le queramos llamar. También ayudamos a desarrollar las interfaces de usuario, por ejemplo, cada botón, cada color que nosotros vemos en una aplicación, eso tiene su razón de ser y hubo un desarrollo detrás. Además, ayudamos a mantener las bases de datos, creamos, les damos mantenimiento y ese es el lugar donde se guarda la información que tienen las aplicaciones. Por ejemplo, nuestros datos del perfil de Facebook, lo que publicamos, todo eso está guardado en una base de datos. Entonces, eso los desarrolladores ayudamos a darle mantenimiento. Además de eso, también ayudamos a automatizar tareas manuales. Por ejemplo, puede que en mi trabajo yo tenga que mandarle un correo a 10 personas a la vez con cosas muy similares. Entonces, a través del trabajo que le puede hacer una desarrolladora, podemos hacer que tal vez con el clic de un botón, esa persona pueda enviar esos 10 correos. Además, podemos crear servicios para conectar diferentes aplicaciones. Han visto que tenemos, por ejemplo, la aplicación de Facebook, la de Instagram, y ellas se conectan. Hay otras aplicaciones que también, por ejemplo, leen nuestro perfil de ahí. Todo eso nosotros como desarrolladores lo podemos hacer. Además de eso, aplicaciones que ya existen, les damos mantenimiento. Eso es algo muy del día a día en mi trabajo particularmente. Hay muchas aplicaciones que ya existen, entonces pues les damos mantenimiento. Y además es común que salgan errores, ¿verdad? A través del tiempo se van encontrando pequeños detalles. Entonces, como desarrollador, nosotros tenemos que ir y arreglar esos errores de manera que no afectemos a las personas, a los usuarios. Entonces, ejemplos de cosas, ¿verdad? Que ya más en concreto que podría ser una programadora. Entonces, por ejemplo, que tal vez me piden que cuando se completa una tarea se envíe un correo electrónico. O, por ejemplo, que queremos saber quién es el responsable de una tarea, ¿verdad? Así como, em, por ejemplo, en un sistema de banco podemos tener quién es el agente que nos está ayudando, quién es la persona que está pidiendo se me ocurre, un préstamo o algo así.
Entonces, es una tarea que le pueden pedir a uno los usuarios. Además, por ejemplo, puede que nos pidan en una aplicación ver mi lista de tareas pendientes, algo común en nuestras aplicaciones de los teléfonos, ¿verdad? Que nosotros podamos tener una lista. O tal vez quieren que en la aplicación web que estamos trabajando agreguemos un botón para buscar, algo para ver entre los diferentes registros o que tal vez conecte con otro sistema para buscar información. Entonces, eso es en términos generales, ¿verdad? Lo que puede hacer una programadora. Y ya ahora les voy a comentar un poquito en mi caso particular, qué es lo que yo hago en Intel. Entonces, yo hago aplicaciones web para ayudar a otros equipos a llevar el control de la calidad de productos. Antes de que cada producto sea producido en masa y sea vendido en todo el mundo, hay una serie de controles, ¿verdad? De cosas que ellos tienen que revisar. Entonces, en vez de ellos estar teniendo cosas manuales o archivos o cosas físicas, nosotros les damos aplicaciones web. Entonces, ellos nos dicen como qué es lo que ellos quieren llevar el registro y nosotros les creamos aplicaciones para eso. En su gran mayoría son aplicaciones web, aplicaciones que ellos pueden ver a través de los diferentes browsers como Chrome y Edge. Y ahí es donde ellos llevan ese control y les facilita mucho su trabajo. El lenguaje principal en el que yo trabajo es JavaScript. De hecho, es un lenguaje que se recomienda mucho para empezar a programar. Si del todo no tuvieran experiencia, es un lenguaje sencillo de empezar a trabajar. Y además, en lo que es aplicaciones web, es lo que más se está utilizando. Actualmente mi trabajo es el lenguaje que uso tal vez el 90% de mi tiempo. Además de eso, tenemos que entender las necesidades del usuario, ¿verdad? Reunirnos con ellos, ver qué es lo que ocupan. Puede que lo que necesitan hoy no sea lo mismo que necesitan mañana. Entonces, ahí es donde tenemos que estarnos reuniendo constantemente y ver, por ejemplo, que a lo mejor la aplicación que nosotros desarrollamos hace 3 meses ya no cumple lo que ellos ocupan. Ahora tal vez ocupan algo más completo o algo diferente. De hecho, nosotros trabajamos por periodos de 3 meses. Entonces, cada 3 meses los usuarios nos dicen, bueno, nosotros queremos que nos desarrollen esta ventana, que nos desarrollen este módulo. Entonces, basado en eso, nosotros tratamos de traducir lo que ellos nos piden a cosas programadas. Además de eso, pues trabajo con mi equipo para crear propuestas. Actualmente nosotros somos un equipo de unos 10 desarrolladores y ahí nosotros en conjunto tenemos que trabajar en las aplicaciones, ¿verdad? Em, Usualmente los desarrolladores no trabajan solos, ¿verdad? Trabajamos en equipo. Puede que dentro de una misma ventana haya algunos trabajando en una serie de botones, otros estén trabajando en alguna sección con algunas tablas y ya al final ese trabajo en equipo se le presenta como un todo a los clientes. Además de eso, ¿verdad? Ya propiamente el escribir el código de las pantallas, eso es lo que como desarrolladora lo que se lleva más tiempo, ¿verdad? Estar escribiendo el código, asegurarse de que sea código de calidad, crear pruebas para asegurar que ese código funcione bien. Y además de eso, tenemos diferentes ambientes de desarrollo donde los clientes pueden probar lo que estamos haciendo antes de entregarles el producto final. Y en el caso que les comentaba, ¿verdad? Que actualmente soy líder técnica de este equipo, pues yo les ayudo a dar dirección al equipo sobre detalles técnicos. Hay veces que tenemos duda de qué es cuál tecnología utilizar o cuál es la mejor forma de implementar algo. Entonces ahí es donde usualmente yo les ayudo a tomar esa decisión. No necesariamente yo voy a ser la que va a tener la palabra final. Arriba de nosotros tenemos arquitectos, tenemos otros desarrolladores más seniors que nos ayudan a tomar ese tipo de decisión. Entonces, ¿verdad? Vamos como por ese orden. Trabajamos primero los desarrolladores entre el equipo a ver qué ocupamos y ya si fuera necesario, entonces yo soy ese punto de contacto para ir a aclararlo con otras personas de la organización.
Además de eso, me encargo de ayudar a los miembros del equipo. A veces tal vez tienen alguna duda de cómo implementar algo, tal vez se quedan pegados con algún problema, no saben cómo resolverlo. Entonces ahí es donde yo entro para poderles ayudar, para poderles dar una guía. A veces si hay algo que ya yo conozco y es algo que le puede servir a los demás para poder seguir adelante, entonces tal vez se hacen presentaciones o así para asegurarnos de que el conocimiento sea parejo. Además de eso, pues me encargo de sugerir cómo se pueden implementar algunas cosas. En mi caso, el hecho de ser líder significa que ya yo he pasado un par de años a través de las aplicaciones que todos están desarrollando y mi conocimiento es un poco más amplio que el de las personas que vienen nuevas. Actualmente tenemos compañeros que entraron hace uno o 2 meses, entonces, a ellos se les sugiere, ¿verdad?, cómo se puede implementar algo, en qué partes del código están las cosas, inclusive a nivel de negocio, cómo trabajan las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de ayudas que yo les puedo dar. Además de eso, yo me encargo de revisar el código de los demás, asegurarnos de que sea de alta calidad. La idea es que cada cambio que nosotros hacemos no impacte a los usuarios. Por ejemplo, a veces ha pasado que, por ejemplo, algo pasa en Facebook, ¿verdad? Que dejamos de ver las imágenes o que tal vez no carga. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Asegurarnos de que eso no suceda es algo que hacemos a través de la revisión de código. Algunas cosas se van a escapar, ¿verdad? Pero generalmente, por ejemplo, un Facebook, un Instagram, si ustedes lo ven, el 99% del tiempo funciona bien y eso es porque hay personas detrás que se aseguran de estar revisando las cosas que ellos tiran a producción y que, ¿verdad? Que la experiencia del usuario siempre sea la mejor. También ayudo a buscar áreas de mejora en el equipo, tanto con las personas como con el código. Entonces, usualmente pasamos revisando qué cosas se pueden escribir de nuevo, qué cosas tal vez no tienen un buen rendimiento. Es muy importante cuánto tardan en cargar las aplicaciones. Si regresamos al ejemplo de Facebook, no es lo mismo que nosotros abramos la aplicación y tarde 10, 15 segundos, posiblemente nos vamos a aburrir y la vamos a cerrar. Entonces es importante uno como líder estar revisando dónde se puede mejorar y además de eso influenciar a los otros a que de verdad solucionemos eso. Porque no es lo mismo que uno encuentre un error, ¿verdad? Y tal vez nadie hace caso. Allá el hecho de uno poder ir y decirle a la gente, ¿verdad? Que eso se puede mejorar, eso puede tener un impacto a futuro y que entonces debemos arreglarlo. Entonces, toda esa influencia uno la debe hacer como líder técnico. Además, como les mencionaba anteriormente, ser punto de contacto. Entonces, punto de contacto en ambas direcciones, tanto para los desarrolladores que trabajan conmigo, ¿verdad? Que si ellos tienen alguna duda, como también nuestros gerentes, jefes de rango superior, que tal vez tienen alguna duda de cómo está alguna aplicación, cómo estamos trabajando, tal vez que ocupan alguna ayuda de nosotros. En nuestra organización tenemos alrededor de 4 grupos grandes. Dentro de cada uno de esos grupos hay un líder técnico. Entonces es común que, por ejemplo, nosotros tengamos reuniones solamente líderes técnicos para coordinar estrategias, cómo vamos a programar alguna solución, a veces que nos piden algo, algún estándar que debamos aplicar en nuestros sistemas. Entonces, ahí yo sirvo de punto de contacto para pasarle la información a los diferentes desarrolladores, de forma que todos estemos en la misma línea, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo es un típico día? Nosotros trabajamos con tareas ya asignadas, ¿verdad? No es como que llego un día y pienso qué hacer. No, nosotros no trabajamos así. Nosotros trabajamos por periodos de 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas ya nos asignan tareas. Entonces, ya yo sé durante esas 2 semanas qué es lo que tengo que hacer. Y ya yo me puedo programar a ver cuándo las voy trabajando y ya va muy en la responsabilidad de la persona
asegurarse de que, por ejemplo, si tiene toda la información que requiere para hacer esa tarea, ¿verdad? Tareas que pueden ser programar algo, puede ser preparar una presentación, puede ser ayudar a otros. Entonces, eso es importante, ese orden. Además, paso en constantes reuniones. Hay algunas que todos los desarrolladores tenemos, una reunión que es, por ejemplo, una reunión para saber qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y qué impedimentos tengo, ¿verdad? Entonces, nosotros utilizamos una metodología que se llama Scrum. Es bastante utilizada en el mundo del desarrollo de software y eso es una reunión usual que tenemos. Además de eso, es como que nos estemos reuniendo em, con algún desarrollador en específico para ayudarle con alguna tarea que tengan o tal vez reunirnos con el Product Owner, que es otra persona muy importante dentro de nuestra organización, que es la persona que se encarga de establecer prioridades, en qué debemos trabajar, cuál es la importancia eh, de cada tarea que estamos realizando. Además, con clientes, es como que tengamos que reunirnos con ellos para entender por qué nos están pidiendo algo. Puede que nos pidan, por ejemplo, que algo tenga colores, entonces ir a ver, bueno, qué cosa va a ir en rojo, qué cosa va a ir en verde, qué cosa va a ir en amarillo, ¿verdad? O quieren una ventana y quieren agregar un botón, entonces nos reunimos para ver qué acción tiene que tomar ese botón, dónde queremos colocar ese botón, etcétera. Entonces es bastante común tener reuniones. Además de eso, me siento a revisar el código de algunos compañeros. Nosotros antes de subir cualquier código, pasa por una revisión, por lo menos de algún otro desarrollador. Entonces, siempre que yo tengo la oportunidad, ayudo a hacer esa revisión. Hay veces que tal vez simplemente tienen alguna duda, entonces me llaman, ¿verdad? Ahorita que estamos completamente virtual. Entonces, hacemos una llamada, revisamos código. em, para asegurarnos, ¿verdad?, de que todo vaya con calidad. Y lo más importante de todo, durante mi día es la parte de investigar y programar. Programar se me puede llevar en algunos días, tal vez el 60% del día. Y el programar es tanto eso de escribir código como el estar investigando. Algo muy chiva del mundo de la programación es que es muy grande y uno nunca termina de aprender. Entonces, cada pequeña tarea que uno hace, usualmente hay que ir a revisar documentación, ir a revisar diferentes foros y a través de eso uno va aprendiendo un montón. Entonces, eso es como nuestra mayor parte del día. Hay veces que tenemos que ir a revisar tal vez un libro o algo así, o ver que tal vez queremos ver cuál es la mejor manera de implementar algo. Entonces, esa parte de investigación nunca se acaba. No solo a través de mientras que estamos sacando nuestro título, sino también en el día a día. El estar investigando constantemente es una clave y además de eso, en algunos casos nos ha tocado llevar cursos adicionales. Tal vez vamos a trabajar con una tecnología nueva de la cual tenemos poca experiencia. Entonces, vemos videos, vemos documentación, hacemos lo que llamamos hackathons, que es que nos reunimos varios desarrolladores y tratamos de crear una solución en conjunto. En fin, eso es como lo que más hacemos. Y también, vamos a ver, se dejó de compartir, disculpen. Ajá, vamos por aquí. Quería compartirles un poco de cómo puede ser la carrera de uno como desarrollador, programador. Esto es basado en mi experiencia propia aquí en Intel, ¿verdad? Basado en los puestos que usualmente tenemos. Entonces, lo primero es que entramos como un desarrollador junior. Este sería cuando no tiene experiencia laboral previa, no necesariamente tiene que estar graduado. Eso es algo muy, muy importante. Ya ahora el hecho de programar ya nos abre muchísimas puertas. Ya el hecho de que yo no tengo un título de bachiller no me impide empezar a buscar un trabajo. He visto muchas personas que todavía están estudiando y son muy buenos. Entonces,
y siempre pues se empieza, ¿verdad? Como junior. Entonces, también incluye, por ejemplo, cuando están recién salidos de la universidad y todavía no tienen ninguna experiencia. Ya conforme van pasando los años, ¿verdad? Ya con 1 o 2 años de experiencia ya se puede llamar uno un programador eh, mid. Entonces ya ahí es una persona que ya puede, con poca guía, poder completar una tarea. Ya tiene conocimiento en algún lenguaje de programación, por ejemplo, JavaScript que mencionaba anteriormente. Entonces ya con eso ya se puede considerar un desarrollador mid. Ya con unos 5 años de experiencia ya se puede ser una desarrolladora senior. Ojalá todos esos años de experiencia en un mismo lenguaje, ¿verdad? De manera que ya uno pueda, sin importar la tarea, uno pueda poder completar con la mínima ayuda posible y ya esta persona se espera que ayude tanto a los desarrolladores junior como a los mid, ¿verdad? Entonces ya a este punto ya posiblemente se programa un poco menos para poder ser una persona colaboradora y una persona guía para los otros que vienen. También es un punto donde ya se empieza a ser para ser mentor, entonces ya ahí para darle toda esa guía a los que vienen entrando. Ya después de eso, que es el punto en el que yo estoy ahorita, que es el líder técnico, ya eso con unos más de 5 años de experiencia, ahorita yo tengo 6 años ya de estar en la empresa. Entonces ya eso ya implica que uno tenga tanto experiencia programando como también en el área de negocio que uno está trabajando. Entonces ya se espera que esa persona em, dé su opinión respecto a cómo implementar cosas, le dé sugerencia al negocio, le dé sugerencia a los desarrolladores y también que sea responsable sobre muchas de las decisiones que se toman. Ya después, que ya tal vez con unos 6, 7 años de experiencia, ya se puede estar hablando de ser arquitecto. Ya el ser arquitecto, ya a ese punto sí se programa bastante menos, pero sí se empieza a tener em, ya ese poder de decisión de arquitectura a nivel de diferentes sistemas. Entonces ya no es como que yo estoy trabajando en una pequeña aplicación, sino que tengo que estar viendo todas las aplicaciones que están alrededor para poder crear una solución más grande. Entonces, ese sería como mi siguiente punto a seguir, es a donde yo quiero llegar. Y con esto quiero hacerles ver que es un camino por el cual todos podemos empezar, ¿verdad? Todos podemos empezar siendo ese desarrollador junior y que con el debido esfuerzo, con todo lo que uno pueda aprender y apoyándose mucho, ojalá, de alguna persona que sea más senior, más experimentada, podemos llegar bastante lejos. Y por último, para que ya por sí, tal vez algunas preguntas, les traje algunas recomendaciones. Lo primero es que traten de aprender a programar lo antes posible. En mi caso, cuando yo entré a la universidad, yo no sabía programar. Yo tenía compañeros que sí venían de colegios técnicos que ya sabían programar. Entonces eso tal vez dificultó un poco al inicio. No lo hace imposible. Realmente uno eventualmente aprende, pero sí ayuda mucho el hecho de poder programar y también mucho ser autodidacta. En el mundo de la programación, cuando a uno vienen y le piden algo, nada más te piden la tarea, no te van a enseñar cómo hacerlo. Entonces, hay que como aprender, le llamaban a uno en la universidad, ¿verdad? A uno le decían, haga este proyecto en tal tecnología, pero uno no le decían em, cómo aprender a usar esa tecnología, cómo usar esa librería. Ya los profesores daban por un hecho que uno tiene que aprender a hacerlo. Y es lo mejor porque ya nosotros cuando estamos en el área laboral, es como que nos digan, es que ya no vamos a usar este framework de JavaScript, sino que vamos a usar este otro y tenemos que hacerlo, tenemos que adaptarnos y tenemos que buscar documentación, apoyarnos mucho en Google para poder
investigar todo lo que uno pueda. Entonces, ese por ahí. Además de eso, les recomiendo mucho que aprendan inglés. En el caso de nosotros, usualmente se espera que la gente tenga un nivel alto de inglés para poder desenvolverse bien. Nosotros trabajamos mucho con compañeros en Estados Unidos y otros países, inclusive, por ejemplo, India o Malasia, en el cual nuestro idioma en común es el inglés. Entonces, el hecho de saber este idioma nos quita muchas barreras, nos permite poder desenvolvernos de manera natural, ¿verdad? Que el idioma no sea una barrera. Además de eso, mucho del material que vamos a encontrar en Internet y en libros está en inglés, al igual que, por ejemplo, tutoriales en YouTube. Entonces, es súper importante el aprender inglés. Después, nunca hagan caso a los comentarios negativos. El mundo de la programación ha estado usualmente dominado por hombres y es algo que a mí me gustaría que cambiara, ¿verdad? En este momento, en mi equipo, yo soy la única desarrolladora. El resto son hombres. Entonces, eso hace que sea tal vez un ambiente un poco más difícil al inicio. Eventualmente, pues uno se llega a dar a respetar. Yo no tengo queja alguna de mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Em, es un ambiente muy bonito, pero en el caso de la universidad puede ser un poco más difícil, ¿verdad? Em, Muchas veces tuve grupos donde éramos tal vez 30 compañeros y habíamos, si acaso, 3 mujeres. Entonces era común estar escuchando cierto tipo de comentarios. Nunca hagan caso a eso. Sigan adelante. Em, siempre se va a poder lograr si nos proponemos esa meta. Además de eso, traten de buscar un área que les apasione. El mundo de la programación es muy amplio. Tenemos cosas como lo que les mencionaba del desarrollo de interfaces, ¿verdad? Lo que vemos visualmente, por ejemplo, en Facebook, donde se ven las fotos y todo, pero por detrás hay otro montón de áreas. Por ejemplo, la base de datos donde se almacenan eso, las aplicaciones que integran todo. Entonces, hay muchas áreas donde uno se puede desarrollar, especializar, y es bueno lo antes posible uno encontrar como qué área me gusta para entonces convertirme ojalá en una experta en esa área, ¿verdad? Que ya luego otras personas lo busquen a uno para que los guíe. Entonces, y eso lo logramos teniendo ojalá un área de especialización. Además de eso, siempre que puedan, tomen cursos adicionales. A uno, por lo menos en la universidad, a uno le enseñan cosas a nivel general de, de cómo trabajar en proyectos de desarrollo, cosas de arquitectura, cosas de administración de proyectos, etcétera, pero no le enseñan a uno cosas específicas sobre algún lenguaje, sobre alguna tecnología, sobre algún sistema. Entonces, actualmente podemos ver cursos tanto en técnicos aquí en diferentes universidades. YouTube es una herramienta excelente. Hay muchos cursos muy buenos que podemos obtener de manera gratuita y hay algunos otros cursos virtuales en plataformas, si las han escuchado mencionar, como Udemy, Pluralsight, que también son bastante buenos. Esto nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento, ampliar ese portafolio de tecnologías en las cuales podemos trabajar y nos puede acercar más a tener ese trabajo soñado que queremos. Además de eso, es bueno conseguir un mentor, una persona que ya tenga más tiempo de haber empezado en esta carrera para tener consejos, poder hablar. Al inicio cuesta mucho entender qué es realmente el mundo de la ingeniería en computación. Entonces, una persona que ya vaya con algunos años adelante en carrera, una persona que ya trabaje en esto, les puede ayudar mucho para poder entender, e inclusive, por ejemplo, la que les mencionaba antes de encontrar un área que les apasione. Pueden buscar personas que ya tengan experiencia en esas diferentes áreas para que entonces ustedes puedan tomar una decisión sobre qué les gusta y qué no les gusta. Y lo más importante,
nunca se rindan. Es un mundo muy lindo, la programación, se aprende montones y además de eso nos permite colaborar con casi cualquier área em, fuera. Por ejemplo, ahora que estamos con lo del COVID, hubo algunas personas, algunos programadores especialistas en el área de ciencia de datos que estuvieron colaborando con modelos, ¿verdad? Para trabajar. Hay algunos, se puede programar en áreas con sistemas para medicina, en mi caso que son productos para manufactura de productos, hay algunos otros que son sistemas para recursos humanos, otros para finanzas. Entonces, es un mundo muy amplio, nos permite trabajar casi en cualquier tipo de negocio y las incentivo a que sigan adelante. Les queda ahí mi contacto si alguna vez en lo que algo les pudiera ayudar, ¿verdad? Y, y que ayudemos a cerrar esa brecha laboral entre hombres y mujeres en el campo de la tecnología, que ahorita, a pesar de tanto esfuerzo tan chiva que se está haciendo últimamente, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Entonces, muchísimas gracias. Esta es la presentación que les traía.